El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Como que nos acompaña en el tema sobre la mesa este día de Mega Noticias. Hay muchos temas, hay mucha información, pero desde luego hacemos este espacio, este espacio del tema sobre la mesa para tratar de abundar un poco sobre temas que son relevantes y que merecen desde luego un poco más de análisis para compartirlo con usted que nos ve a través de este canal del 1151 de Mega. Así es que le damos la bienvenida en esta ocasión al analista, periodista Enrique Guzmán, a quien saludo con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Gusto saludarte, Raúl, por supuesto a ti y a todo el público de Mega Noticias que nos acompaña en el tema sobre la mesa. Gracias por la invitación. El tema sobre la mesa hoy, ¿qué te parece hablar un poco sobre este tema de la sobrerepresentación en el Congreso? Sí, me parece que es todo un tema. Seguramente en los próximos días el Instituto Nacional Electoral y seguramente luego el Tribunal Electoral tendrán que informar, sí, cuál es la cantidad de diputados que va a tener cada partido político en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ahí es donde empezamos a ver que se empieza ya a enrarecer este asunto luego de que la secretaria de Gobernación, la Luisa María Alcalde, en forma indebida, por cierto, por ser funcionaria de gobierno, sí, ella simulaba o decía lo que podría ser la conformación de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es relevante esto, Enrique? Porque dependiendo el número de diputados que tengan los partidos políticos, cada uno de ellos, se podrá hacer o se podrá no hacer o deshacer algún asunto que pueda ser y precisamente un tema relevante para nuestro país. Es decir, con mayoría en el Congreso y en el Senado se puede modificar la Constitución al antojo de un partido político. Esto me parece que es el inicio y como presentación a tu análisis, estimado Enrique. Mira, Raúl, yo aquí veo un tema que es importante, sobre todo poniéndolo en el común de la gente, del grueso de la gente. ¿Realmente entendemos cómo salen los plurinominales en la Cámara de Diputados? Porque sabemos quiénes elegimos directamente, pero nos presentan para empezar una serie de listados. De ahí comienza una serie de cosas que yo preguntaría si se ha socializado, se ha informado correctamente a la ciudadanía en qué consiste esta parte. Y por otro lado, el cómo determinar todas estas posiciones, estas curules en el Congreso. Pero además yo veo otro reto que es importante, el que se ha convertido en un problema de abogados, se ha convertido en un problema técnico que le va a corresponder, como bien dices, le corresponde al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Independientemente de que se estén externando opiniones, lamentable que sean funcionarios públicos que no tendrían las atribuciones de por qué hacerlo y que bueno, ya Morena ha señalado junto con sus aliados algunos posicionamientos, el que recientemente fue MC y que tuvimos por cierto en entrevista a Xóchitl Gálvez aquí en Mega Noticias, pero la oposición, como hemos platicado en otras ocasiones, ni siquiera han aparecido. Y el otro punto que vale la pena destacar es que se habla de un problema matemático, de un algoritmo, como lo descubre precisamente un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque resulta de que ahí radica mucho este punto relacionado a la sobrerepresentación. Sí, ¿y por qué es importante? Bueno, precisamente los defensores de la democracia dicen que para que se resguarden los derechos ciudadanos, el derecho a la información, el derecho a la representación, de alguna forma tiene que haber siempre equilibrios. Y lo que está sucediendo es que luego del tsunami, del triunfo de Morena y sus aliados en la elección del pasado 2 de junio, pues ellos de alguna forma entienden que esa misma mayoría hay que trasladarla directamente al Congreso porque, dice el presidente, esa es la voluntad del pueblo. Y me parece que eso es de alguna forma cuestionable. ¿Por qué? A ver, es indudable el triunfo de Claudia Sheinbaum, es indudable que ella ganó, sí, con más del 54% de los votos, 54% de los votos. Y en esa misma proporción,
debería de estar la representación en el Congreso, 54%. Sin embargo, ellos dicen, tanto Morena, PT, Verde, me falta uno, sí, están de alguna forma diciendo es que les toca el 75% de la conformación de la Cámara. Entonces, y ahí empiezan las grandes diferencias. Hoy mismo, Dante Delgado, el dueño del Movimiento Ciudadano, pues reclama a través de un desplegado que publica, que dice, bueno, Movimiento Ciudadano, fíjate qué interesante, obtuvo el 11% de la votación el pasado 2 de junio, pero solamente le están, de acuerdo a lo que dice Luisa María Alcalde, solamente le tocaría el 4.8, es decir, del 11% que tuvo de representación en votos el 2 de junio, solamente le están asignando o le asignarían el 4.8. El caso del Partido del Trabajo, aliado de Morena, ellos obtuvieron el 5% de la votación total y sin embargo podrían asignarle el 10% de los diputados. Y esas son las cosas que no se entienden y por eso me parece justificado que en este caso México Evalúa, la misma Coparmex, organismos, universidades, están, pidiéndole al INE y al Tribunal Electoral, sí, que se considere lo que dice la Constitución nada más, el 8% de sobrerepresentación. El 8 es lo que dice la Constitución, pero ya ves lo que tú bien dices. A veces son las interpretaciones que los abogados, que de las colmilludos, sí, pues tratan de acomodar las cosas a su gusto. Me parece que esto es un tema relevante, Enrique. Mira, Raúl, insisto en algo, qué difícil es comprender, y perdón, seguramente va a parecer una barbaridad, qué difícil es comprender lo que dice la Constitución, y estaba leyendo lo que publicaba el día de hoy Enrique Quintana en el Diario Financiero, simplemente destacaba, oye, le hubieran agregado en la reforma el tema de partidos o coaliciones, 2 palabras. Punto importante, se habla de partidos, y aquí estamos hablando de que se ha interpretado por el tema de coaliciones, pero qué difícil es tratar de entender, por ejemplo, los artículos 54 y 116 de la Constitución. Ningún partido político puede tener más de 300 diputados en total. Perfecto, eso nos queda muy claro. Ahí está. Pero ahí viene esa parte que es crucial. Un partido no puede tener un porcentaje de curules que supere en 8 puntos el porcentaje de votos nacionales obtenidos. Fíjate muy bien lo que dice, no puede tener un porcentaje de curules que supere en 8 puntos, no da un límite menor, aunque sí establece el límite máximo en este sentido. Pero si nos vamos también al artículo 116, habla de la proporcionalidad de la representación y en donde habla de la cantidad de diputados que se pueden tener de acuerdo a ciertos parámetros con respecto a los mínimos de población y máximos para determinar los diputados. Por eso la parte de esta determinación, Raúl, se ha complicado bastante, porque no nada más es hablar del 8%, sino cómo acomodar toda esta serie de aspectos numéricos que se vayan cumpliendo de acuerdo al número de habitantes por población. Luego aparecemos también con dimensiones que van enfocadas hacia el ámbito de distritos, y entonces toda esta serie de elementos se están utilizando para argumentar lógicamente a favor, unos, otros en contra, acerca de esta determinación de la sobrerepresentación. Y agregaría algo más, Raúl. Algunas personas dicen, oye, es que también, ¿por qué no dicen cuando también habrá sobrerepresentación del PRI? Por supuesto que se ha dicho, y por eso se hicieron las reformas electorales, comenzando en 1977, que nace la representación plurinominal, y si no, pregúntenle al PT, que nació precisamente en aquellos entonces. Y si estamos hablando de estos parámetros, ha habido una serie de reformas en donde se ha buscado que las minorías tengan voz, pero lo que estoy viendo aquí, Raúl, no sé si coincidas, se está interpretando a modo, al gusto de quien está dirigiendo todo esto, y no se está buscando ni el espíritu de la democracia, ni el espíritu de la representación, ni mucho menos se está respetando lo que se determina en la Carta Magna por esa falta de esas 2 palabras, partido o coalición. Qué complicado se está volviendo este tema.
Muy complicado, pero a ver, tú ahorita mencionaste y hacías referencia a un par de artículos de la Constitución. Simplemente Sí, ahí están los 54, artículos. 116. Así es, hay que aplicarlo nada más. Pero ahí vienen las interpretaciones. Sí, que si Morena, PT y el Verde se presentaron como coalición y no como partido. Y el artículo habla de que ningún partido puede tener arriba del 8% en forma individual. Entonces, a ver, me parece que es simplemente checar la Constitución y, bueno, ya sabes cómo nos vamos acomodando. Cuando eras oposición, sí, exigías, sí, y pedías que se leyera textualmente la Constitución. Y hoy, cuando ya eres poder, pues ya de alguna forma lo interpretas en forma diferente. En fin, el tema de la sobrerepresentación siempre ha sido polémico. Sí, ahí está el artículo que menciona sobre precisamente el artículo 54 que hacía referencia, sobre precisamente que no se podrá tener más de 300 diputados. Y de acuerdo a lo que dice la secretaria de Gobernación, como una intromisión indebida, por cierto, que hay denuncias de los partidos de oposición por esa intromisión de la secretaria de Gobernación, de que dice que de acuerdo con el número que ellos tienen en Morena, les tocarían 373 diputados de los 500. Entonces, a ver, más allá de esta discusión de números que tú bien lo dices, de aritméticas, de algoritmos y todo lo que de alguna forma es, me parece que aquí los mexicanos sí se están jugando, nos estamos jugando precisamente el futuro. El volver a un partido único, con una sola voz, con una sola decisión, o una democracia que esté integrada por todos y de acuerdo a la proporción que cada partido tuvo. Pero mira lo que, y termino con eso mi comentario, sí, esta debería ser una lucha que los partidos de oposición deberían estar encabezando. Pero ¿qué está pasando? El PRI, metido en su conflicto interno entre Lalito y los otros priistas que están peleándose la propiedad del partido. El PAN por ahí anda, exactamente lo mismo. Entonces, no hay nadie que esté levantando la voz por el ciudadano y por eso vemos y aplaudo en este caso la acción que está haciendo Coparmex, lo que hace México Evalúa y otros organismos para tratar, a ver, no se trata de confrontar, sino simplemente pedir que se respete la Constitución que nos ha permitido transitar durante las últimas décadas, sí, en forma pacífica a diferentes formas de gobierno, Enrique. Claro, por supuesto. Y mira, si tanto cuesta trabajo leer esos artículos 54 y 116, pues vámonos al artículo 15 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Límites de sobrerepresentación, ya lo hablábamos, ningún partido puede tener más allá de 8 puntos porcentuales. Esto es sencillo, si ganaste el 20%, pues lo máximo que puedes llegar es al 28%, se acabó la historia, no hay más. Criterios de ajuste, se establecen mecanismos para corregir desequilibrios y asegurar que la representación sea proporcional, evitando que un partido tenga una representación mayor a la que correspondería por el porcentaje de votos. Y se establecen los mecanismos de ajuste. Bueno, pues ahí tenemos también lo que nos dice el artículo 15 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pero Raúl, vamos también a algo que sucede cuando una vez se determina el Congreso, y te aseguro que ya lo hemos visto también muchas veces. De repente, como piezas de ajedrez, a ver, partido A, préstame a este diputado de tu partido B para que se conforme Estás hablando del verde. Estás hablando del verde. Y eso lo que va a suceder, ese tipo de cosas también nos están generando sobre representación que está permitido dentro de los estatutos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es la otra forma de representación. Raúl, las argucias legales de las que hablabas hace un momento de los abogados, mira, se va a determinar por el INE, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero al rato van a hacer sus componendas de, hey, pásamelos para acá, para la bancada, hey, te voy a pasar estos para allá, oye, y con esto lo que vuelven a hacer es una composición sobre representativa en el Congreso, en el cual pues simplemente los que perdemos somos todos los mexicanos y los que ganan son los intereses de los partidos políticos. En estos momentos hablabas de PRI-PAN, extraviados.
Morena y aliados no están nada extraviados y están buscando el posicionamiento hegemónico en el país. Así es, bueno, ahí está, es un tema delicado que nos implica a todos los mexicanos por las repercusiones que puede tener. Entonces me parece, alguien está convocando para el próximo domingo las manifestaciones frente a las delegaciones del INE para tratar de que se respete el voto. Ayer decía Xóchitl Gálvez en entrevista aquí en Mega Noticias, es que un voto debe tener el mismo valor. Todos los votos deben tener un solo valor. Sí. Y lo que está haciendo, o como se está interpretando por parte de Morena, es que los votos de MC, los votos del PAN, los votos del PRI valen menos que los de su coalición. Y eso me parece que es un abuso. Ya veremos, el INE tiene un gran compromiso, su presidenta, sus consejeros, igual que los miembros, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Para determinar con justicia y desde luego cuidando la democracia de este país. Ya lo veremos, un gran tema, Enrique. Sin duda alguna, Raúl. Yo nada más agregaré algo, no sé si las manifestaciones ayuden, pero lo que sí, valdría la pena que precisamente las fuerzas políticas establecidas sean las que tomen una posición más clara. El único que lo ha hecho es MC, los demás están extraviados, salvo la candidata presidencial de la coalición opositora. Oigan, es una oportunidad que tienen también para socializar lo que están planteando y no lo están haciendo. Y en ese sentido, bien lo está haciendo el partido gobernante con sus aliados que están posicionando una agenda muy clara. Enrique Guzmán, gracias por este tema sobre la mesa y el análisis. Gracias. Un saludo, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa con